¿Realmente vale la pena invertir en home staging o lo que llamamos en español puesta en escena al momento de poner una propiedad en el mercado? El día de hoy vamos a descubrir cómo invertir en esta estrategia puede transformar completamente un inmueble y hacer que los compradores se enamoren desde el primer momento. Hola y bienvenidos a nuestro podcast Real Estate para Todos y en nuestro estudio de Tu Familia Real Estate. Mi nombre es Eliana Carrión, soy agente inmobiliario y realtor en el estado de la Florida. Y el día de hoy, en nuestro episodio de Home Staging, no tenemos solo a una, sino a dos invitadas conocedoras de este tema y además también de diseño de interiores, ¿verdad? Así es. Tenemos a Digna Rojas y a Vanessa Reyes de DV Home and Style. Muchas gracias, chicas, por venir acá a compartir su experiencia con todos nosotros, con toda nuestra audiencia. Con todo gusto. Gracias a ti, Eliana, por tenernos aquí. Básicamente tengo algunas preguntas que los compradores, los vendedores se preguntan y empecemos por definir qué cosa es home staging. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo principal? El home staging es una estrategia de marketing visual que su intención es adecuar la propiedad para que sea apetecible para cualquier comprador, para que al momento que ellos entren a la propiedad no se consiguen con unos espacios vacíos, solamente techo, paredes y piso, y puedan conectar sus emociones con ellas. Entonces, ¿cuál sería básicamente la diferencia entre lo que es home staging y decoración de interiores, por ejemplo, que es lo que la gente mayormente conoce? Generalmente la gente tiende a confundir el home staging con la decoración de interiores, porque si bien es cierto, se emplea la decoración, por llamarlo de alguna manera, en la adecuación de la propiedad. Cuando tú decoras tu casa de manera personal, tú lo estás haciendo de acuerdo a tus gustos. Cuando nosotros estamos hablando de home staging, estamos aplicando estrategias para adecuar una propiedad que va a ser vendida a una familia que no tenemos determinado quién es. Entonces, ¿qué ocurre? La decoración va personalizada a una familia o a una persona en individual. Cuando nosotros adecuamos para el real estate, nosotros tenemos que implementar un diseño lo suficientemente amplio que mezcle todas las tendencias para poder captar la atención de cualquier comprador que vaya a visitar esa propiedad. Clarísimo. Porque hay la tendencia a confundir y realmente lo que es tratar de impactar a la mayor cantidad de compradores, básicamente, ¿ok? Bueno, y yo como agente que enseño casas a diario, estoy viendo actualmente esa tendencia crecer, ¿verdad? ¿Por qué ahora se ha vuelto tan importante el home staging en cuanto a retorno para tanto el inversionista como al vendedor? Bueno, porque las estrategias de mercado van evolucionando. Y cuando nosotros observamos, por ejemplo, New Construction, lo primero que ellos hacen es adecuar las propiedades. Y ha sido bastante exitoso. De hecho, tenemos estadísticas bastante importantes que lo demuestran. Entonces, si todo está evolucionando para bien, los mismos propietarios, ustedes los realtors, están convencidos de lo exitoso que es. Y realmente, si algo es exitoso, hay que utilizarlo. Así mismo, la verdad que uno cuando entra a una nueva construcción y le enseñan la casa modelo, pues uno se puede dar cuenta que ahí han trabajado artistas, porque uno es el impacto, yo quiero que mi casa sea exactamente como está decorada, es más, quieren contratar a la misma compañía que les ha hecho el home staging porque se han enamorado de los detalles, ¿no? Fíjate que ahora mismo en el mercado inmobiliario de Jacksonville no era una estrategia muy común y generalmente nosotros lo podíamos observar en las casas de nueva construcción. Pero ahora esta estrategia ha sido traspasada a las casas que ya tienen un primer comprador, por decir algo, y quieren adquirir su segunda vivienda
implementando una estrategia de venta lo suficientemente exitosa como las nuevas construcciones, porque es que te da ese impacto. Entonces, ahora mismo es completamente aplicable implementar una estrategia que vaya a ser tan exitosa como la que tú misma implementaste cuando compraste tu primera propiedad. Es que el objetivo principal del homestaying es ayudar que el visitante conecte. Correcto. Conecte con los espacios. Porque si el espacio está vacío, ningún visitante se puede imaginar viviendo ahí. No se puede imaginar que su cama king cabe en ese espacio o que su comedor de 8 puestos puede caber en ese espacio. Pero en cambio, cuando ellos abren la puerta, ya hay un impacto emocional. Sí pueden visualizarse tomándose un café, los niños corriendo, preparando la cena en familia, y es por eso que hay que utilizar y tienen que convencerse todos los realtors del uso del homestaying, de cuán vital es. Y bueno, has mencionado los espacios. ¿Cuáles son los espacios más importantes que hay que aplicar esta estrategia en una propiedad? Bueno, generalmente aplicamos lo que son los espacios más comunes. La cocina, la sala, la habitación principal. Hacemos un estudio estratégico de las características de la propiedad para poder desarrollar otros espacios adicionales, como por ejemplo una esquina de lectura, un salón de juegos, de repente un espacio que invite a una actividad específica, como te repito, dependiendo de las características que tenga la propiedad. La idea es resaltar la potencialidad que tiene y poder crear una sensación de mayor amplitud, ¿verdad? De esa propiedad, optimizando los espacios. ¿Se hace home staging solamente de los espacios interiores o también de los exteriores? Por ejemplo, el patio, ¿no? Que ahora, últimamente, sobre todo acá en Florida y en Jacksonville, hay una tendencia a disfrutar estos espacios abiertos. Bueno, eso va a depender del requerimiento del cliente, del propietario. En este caso, nosotros sí hacemos el home staging en las áreas externas para espacios de relajamiento, de disfrutes de la familia. Y además de eso, como decía Vanessa, la habitación principal, la cocina, que son esos entornos de la propiedad donde prácticamente la familia está conectada. Son los espacios donde más se disfruta y se comparte el tiempo. Entonces, ¿cuál es el otro de los objetivos principales del home staging? Es sacarle provecho a esas virtudes que tiene la propiedad, eso apetecible, y nosotros nos encargamos de resaltarlo y por supuesto de disimular aquellas que no son muy, muy convenientes. Claro, y de eso se trata un poco, aprovechar justamente las características positivas de la propiedad, porque no todas las propiedades les pueden poner los mismos artículos, ¿verdad? Para mostrarla. Entonces hay que ver, dependiendo de cada propiedad, y escoger cuál es el home staging adecuado, ¿verdad? Es que fíjate, en el caso de nuestra compañía, nosotros manejamos el staging estratégico, que no es solamente la adecuación de la casa, sino que es a través de un estudio pormenorizado de las características de la propiedad y de cuál es la intención que tiene el futuro comprador, porque de repente nosotros estamos buscando una propiedad porque es el hogar soñado, es mi casa soñada, pero de repente podemos estar tratando con un comprador que está viendo una casa como una inversión. Entonces, ese estudio estratégico para que cualquier comprador tenga la oportunidad de ver o su inversión, en caso de que sea una inversión, o su casa soñada, que es lo que está buscando, es lo que permite que el staging estratégico pueda dar resultados muchísimo más exitosos. Y bueno, háblenos un poquito de trabajo de campo en sí. ¿Alguna vez tienen en mente alguna propiedad que realmente haya sido transformada al 100% con el home staging? Mira, humildemente, sí. Todas. Tenemos una bien reciente, es un condo, realmente no tenía mucha belleza, vamos a decirlo así, porque también nos encontramos con todo tipo de inmueble y fue un reto y al final cuando nosotras vimos el resultado, de verdad que nos sentimos orgullosas de lo que hicimos. Porque hasta la propietaria nos recibió, valga la redundancia, el condo, y la realtor también, y todas se quedaron fascinadas del cambio que le dimos. ¿Y ustedes cómo toman la decisión para decir que
qué paleta de colores escoger, por ejemplo, en cada uno de los trabajos que tienen. Bueno, nosotras por lo general utilizamos colores neutros, utilizamos piezas de acento, de repente un cuadro, un mueble, algo que destaque, que sea el foco de atención cuando las personas entren, pero por lo general utilizamos colores neutros, arena, un verde suave, un blanco hueso, cuestión de que todos puedan sentir conectados con las diferentes gustos de cada visitante, pueda sentirse adecuado y tranquilo, pues. Pero además, nosotros manejamos también la bioarquitectura, que es la incorporación de elementos naturales en cada uno de nuestros diseños. Eso es lo que iba a mencionar, que los colores que habías mencionado, Dignas, normalmente pertenecen a la naturaleza, ¿no? O sea, ese verde suave, el arena. Pero fíjate que nosotras, como lo mencionó Vanessa, nosotros somos atrevidas y nosotros preparamos plantas naturales en aguas con piedra y las colocamos, o sea, en sitios estratégicos de la propiedad. Y no solamente eso, no creas que nosotras adecuamos la propiedad y nos vamos hasta que nos toque desinstalar. No, uno de nuestros valores agregados es que nosotras cada 15 días visitamos la propiedad. ¿Por qué? Porque en los showings pueden haber familias con niños, se tiran en las camas, desordenan los cojines y el próximo visitante Claro, ¿qué ya pasa? no está No me tan gusta. bonito. Entonces, el cliente nunca lo pide, pero nosotras, por decisión propia, con un valor agregado de nuestra compañía, decidimos cada 15 días nosotros vamos a visitar la propiedad y a darle un chequeo que todo esté impecable. Porque además el trabajo de ustedes también está en juego. Además, ustedes quieren que conservar que ese trabajo que inicialmente se invirtió tanto tiempo y tanta dedicación, pues que se conserve hasta el final, hasta que obviamente se tenga que retirar, ¿no? Claro, porque fíjate que uno de nuestros valores es no ver al cliente como un simple cliente o al realtor como el potencial vehículo para promocionar nuestro trabajo. Nosotros buscamos alianzas estratégicas y no es solamente, no, las chicas de DB Home Style adecuaron la propiedad y se fueron. No, es adecuar la propiedad a través del staging estratégico, es reforzar el listing haciendo promoción y marketing en nuestras cuentas de redes sociales. Además, hacer una curación del mantenimiento de los objetos, de que todo se vea como en la foto, porque la calidad es muy importante, Eliana. Cuando nosotros ofrecemos un estándar alto es porque nosotros estamos en el campo ofreciendo ese impacto visual. Claro, porque ustedes también están comprometidas con el equipo que está vendiendo, obviamente, esta propiedad y ustedes también quieren que esa propiedad se venda y que tenga éxito, exactamente. Bueno, ¿por qué creen entonces que las propiedades que están vacías son más complicadas de ser vendidas? Porque ahí no hay emociones, todo es frío, es solamente paredes, sin importar el color que sea. O sea, una propiedad en esas condiciones no me inspira. Si yo entro, para nada. Entonces, ¿cómo yo puedo conectar? ¿Cómo me puedo emocionar para comprarla? ¿Cómo me puedo imaginar que esos espacios son suficientes para lo que yo quiero si yo soy el comprador? Es por eso lo importante de adecuar la propiedad para la venta y utilizar el home staging como una estrategia de mercadeo. Bueno, y esta estrategia de home staging sería desde el inicio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿no? El primer acercamiento que hace el comprador para buscar una propiedad es a través de online. Eso todos lo sabemos, no es ni un secreto. Entonces, las fotografías que se sacan de ese listado deben incluir el home staging. Completamente, Eliana. Fíjate, nosotros hemos garantizado, y así lo demuestran las estadísticas, que el home staging como estrategia debe ser incorporado desde el primer momento en que recibes el listing. Así como tú vas, inspeccionas de que todo esté bien, de que la documentación esté al día, de cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera. Efectivamente, el staging, incorporarlo dentro de esos gastos de adecuación, deben hacerse desde un primer momento para poder hablar en términos numéricos de que va a ser rentable. Porque, por ejemplo, luego
luego que tú tienes un listado más de 60 días, 90 días en el mercado, eso requiere de un gasto de mantenimiento, de los showings que hiciste, de unas primeras fotos, que efectivamente ya cuando tienes el día 60, tú dices, bueno, vamos a bajar el precio, vamos a alquilar la propiedad, ya comienzas a desesperarte. Cosa que no ocurre con tu adecuación en un primer momento. ¿Por qué? Porque tú haces las mejores fotos profesionales. Pasó el tiempo, ahí tú tienes tu registro fotográfico de lo que ocurrió. Y en términos numéricos, ves que el porcentaje de inversión es prácticamente mínimo cuando ya tú incorporas estrategias de emergencia, como llamamos nosotros, para poder mover tu listing. Acá tengo una pregunta súper interesante porque muchos vendedores dicen, ay no, home staging, pero esos son para propiedades solamente de lujo, las propiedades grandes, ¿no? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Digamos, ¿cualquier rango de propiedades propicio a invertir en home staging o estamos hablando solamente de propiedades luxury? Eso aplica para todas las propiedades. Si bien es cierto que las propiedades de término medio son las que le sacan mayor provecho al staging, pero también las propiedades lujosas, porque ellas per se tienen unas condiciones muy especiales, y las propiedades de bajo nivel es porque no ayudan mucho la propia estructura de la propiedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los tres rangos se necesita realmente trabajar con el staging. Quien le saca más provecho es el del nivel medio, pero todo listing debería tener un staging. Claro, y yo agregaría un poco que efectivamente las propiedades lujosas tienen los acabados bonitos, techos altos y ya impresionan de por sí, mientras que en realidad esa estrategia para, digamos, hermosear la propiedad, para que el buyer conecte emocionalmente con una propiedad que de pronto no tiene tantas características positivas, ¿no? Y no necesariamente el rango de... Fíjate algo, Eliana, que importante. Una estrategia es aplicable a cualquier transacción. Entonces, si la característica del home staging es vender en un mayor precio y en un menor tiempo, yo siento que aquellas propiedades que están más necesitadas, ¿sabes? Por lo menos un tráiler. ¿Por qué tú no vas a arreglar un tráiler? O sea, ¿por qué tú tienes que salir al mercado ya menospreciando tu propia propiedad? Entonces yo pienso que una propiedad luxury ya tiene una ventaja sobre las demás propiedades. Entonces cuando tú tienes una propiedad que está menos favorecida, efectivamente el staging te va a beneficiar mucho más porque te va a poner en el mercado de una manera mucho más atractiva, aumentando el valor, porque a final de cuentas lo que estamos buscando es aumentar ese atractivo. ¿Y qué piensan del staging físico versus el staging digital, que también se está utilizando mucho como estrategia? A ver, cuéntenme. Bueno, te cuento. Mucha gente por términos presupuestarios, porque es la verdad, prefiere el staging virtual. Pero ¿qué ocurre? Un staging virtual, si bien es cierto, te va a bajar los costos, no es menos cierto que cuando tú vayas a visitar el inmueble, te vas a encontrar con un shock de que, no es lo que yo estoy viendo en la foto, veo la propiedad vacía. Ese es un impacto que es negativo y que no se va a poder borrar. Y en segundo lugar, el tema de que muchas veces cuando manejamos un programa de staging virtual, bueno, tú colocas esa casa como tú quieras, los muebles que te apetezcan, los cuadros que a ti te parecen, pero resulta que las medidas no son tomadas en cuenta. Muchas veces hay ese choque de que ese mueble que tú estás diseñando, porque es un juego, esa plataforma, no es el mismo size de mueble que tú vas a utilizar. Entonces, esas son cositas que... Sí, las paletas de colores también, sí, hay que considerarlas. Bueno, definitivamente hemos aprendido acá que el home staging realmente es una estrategia que nos puede ayudar, una de las estrategias que nos puede ayudar para que nuestro listado, en el caso de los realtors y en el caso de los dueños que venden por su cuenta también, pues puedan utilizar, ¿verdad? Y que pueda mostrarse más atractiva la propiedad. Ustedes me habían hablado en alguna oportunidad de algunas estadísticas. No sé si quieren mencionar algunas estadísticas generales
digamos, de propiedades que se han vendido con home staging versus de propiedades que estaban vacías o que se han utilizado? Bueno, aquí no se trata de que Vanessa y Digna están haciendo negocio. Aparte de eso, hay que tomar en cuenta, y muy importante, la información estadística. Y eso nos lo da la NAR, que es la Nacional de Real Estate, de Realtors. Y esa es una fuente sumamente fidedigna. Y ahí nos establece que el 41% de los agentes, de los compradores, cuando el comprador ve la propiedad con unas fotos fantásticas, ese 41% se anima a ir a visitar la propiedad. Y de ese 41%, el 82% de esos compradores conectan en la propiedad, se imaginan viviendo en la propiedad. Quiere decir que el home staging es bastante importante. Y no solamente eso, aparte de que la propiedad se vende mucho más rápido, hay un retorno de la inversión, según RESA, que si tú inviertes el 1.3 aproximadamente del valor de venta de la propiedad, si lo inviertes en home staging, tienes una recuperación de la inversión del 7.1, sumamente alto. Y no solamente eso, cuando tú vendes la propiedad, tú puedes recibir ofertas con montos mucho mayores al valor original de venta, entre un 1 un 10% según la NAR y entre un 7 y un 13% según RESA. Quiere decir que sí, que efectivamente es bastante exitoso. Y para ser más claro, vamos a explicarles a la audiencia de qué se trata RESA. RESA es una asociación de real estate staging en la cual nosotras orgullosamente pertenecemos también, y esa asociación, bueno, las estadísticas que da son fantásticas, nos entrenan para cursos, nos dan formatos, nosotras publicamos nuestros trabajos allá y de verdad que, bueno, estamos muy orgullosas de pertenecer a esas estadísticas. Parte del grupo de stager de RESA acá en Jacksonville, prácticamente somos nosotros. Bueno, y ibas a comentar sobre el tema de que si ustedes utilizan, por ejemplo, los muebles que ya tiene un vendedor en el que está viviendo la propiedad, o qué se sugiere en este caso. Qué interesante que traigas esta pregunta a la mesa, porque muchas personas creen que el staging es solamente para propiedades que están vacías. Existen vendedores que están vendiendo su casa mientras ellos viven allí, ¿sí me entiendes? O sea, no se han ido, sino que conviven y abren las puertas de su casa para mostrarlas, hacer los showing, etcétera, etcétera. En ese caso también nosotros podemos ayudar a la adecuación de la casa, que es despersonalizar la casa completamente, hacer un mejor uso de los espacios en caso de que a través del staging estratégico lleguemos a la conclusión de que esa casa debe readecuarse con los mismos muebles y efectivamente darle ese potencial independientemente de que ellos continúen allí en la casa. Yo quería aclarar que cuando Vanessa se refiere a despersonalizar, es que no haya ningún objeto personal en la propiedad. Por lo menos las fotografías son muy importantes. Eso hay que quitarlas. ¿Por qué? Porque cuando el comprador entra a esa propiedad y ve fotos familiares, él no se siente ubicado ahí, él no conecta con esa propiedad, porque él siente que él está visitando, él es un visitante allá. Fíjate el impacto emocional que puede causar. Entonces, nosotros siempre le decimos a los propietarios, no se trata de ti, no estamos vendiendo lo que te gusta, o lo que tú conectaste o compraste en algún sitio. No, estamos vendiendo el inmueble y este inmueble tiene que adecuarse de una manera efectiva para que se pueda vender más rápido. Bueno, y no solamente la despersonalización, sino también el ruido visual que pueda tener. Porque cuando una casa está habitada de manera diaria, pues obviamente hay comida, hay objetos que están de repente regados. Entonces tratar de utilizar más el storage, de bajar ese ruido visual a través de adecuar esa casa y poderla hacer vivible para ellos y apetecible para quien vaya a visitar la propiedad. Ahora bien, nosotras trabajamos, como decía Vanessa, 3 tipos de staging, o sea, 3 tipos de condiciones. Una es cuando la propiedad está vacía,
todo el mobiliario es nuestro y vamos a aclarar que es un mobiliario real y buenos mobiliario y buenas piezas decorativas. Como decía Vanessa, cuando el vendedor está viviendo en la propiedad y utilizamos la gran mayoría de sus inmuebles, de sus muebles y piezas decorativas, solo hacemos una depuración. Pero también está el otro, que es el mixto, cuando utilizamos algunas piezas que pudieran funcionar y no hacer ese ruido visual que dice Vanessa. Ok. Es súper interesante este tema, la verdad. Creo que ustedes que hacen home staging tienen muchísimo talento. He visto el trabajo que ustedes hacen en diferentes oportunidades y definitivamente, por mi experiencia como realtor, muchas veces las personas me dicen, oye, ¿tú crees que me pueda quedar con todo esto? ¿Verdad? Que esto venga en la casa. No, le digo, esto se va a ir el día anterior al cierre. Entonces, más bien, apunta qué cosa podrías comprar o cómo podrías adecuar si te gusta tanto este estilo, ¿no? Fíjate, Eliana, que ahí es donde entra el diseño de interiores, porque eso ocurre tanto en las casas de nueva construcción, que generalmente compramos es por la casa modelo, pero cuando nos entregan nuestra casa, la casa está vacía, no se parece en nada en esa casa modelo que nos encantó, y entonces, wow, ¿cómo yo logro que mi casa alcance esa visualización que tenía la casa modelo? Entonces, ahí es otro de nuestros servicios, que es el diseño de interiores, y ahí sí ya pasamos efectivamente a hacer un estudio de la familia, porque mucha gente cree que, bueno, es la mamá, es la señora de la casa y vamos a hacer la casa de ella. No. Fíjate que hacemos un diseño estratégico también, donde hacemos un test de diseño de toda la familia, de todos los integrantes, para poder adecuar cada espacio de acuerdo a las características de quienes. De la familia en conjunto. Y es un tema que lo vamos a tocar en un siguiente episodio, porque nos podemos quedar acá conversando horas, pero yo creo que lo del diseño de interiores ya las comprometí de antemano para que vengan algún otro día para poder conversar acerca de eso básicamente. Les agradezco muchísimo el haber compartido su experiencia con toda nuestra audiencia y bueno, ustedes nos vemos en una próxima edición. Bye.